Estamos en la sesión del taller Periodismo Cultural Tecnología. Hoy contamos con un invitado muy especial, que es Ramón Ruiz, profesor titular de la Universidad de Jaén de Filosofía del Derecho. Aparte, es una persona con la que he compartido muchos momentos académicos y bueno, y es muy cercana en la vida universitaria, y lo cual es una buena cosa. Y quería presentar al invitado leyendo su currículum. Ramón Ruiz, su labor investigadora se ha centrado en 3 líneas de investigación principales: republicanismo cívico, discrecionalidad judicial y derechos humanos. El resultado de dicha investigación se ha plasmado hasta el momento en unas 40 publicaciones, incluyendo 4 monografías. Ha realizado un total de 13 meses de estancias de investigación o como profesor invitado en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, tales como París de Cardozo School of Law, Harvard, Oxford, Roma Sapienza, London School of Economics o York. Ha formado parte de 5 proyectos de investigación, destacando especialmente el macroproyecto Consolider Ingenio 2010, El tiempo de los derechos, del que formaban parte alrededor de 80 investigadores pertenecientes a 12 diferentes universidades o centros de investigación. Ha participado también como ponente o representando comunicación en 15 congresos y seminarios internacionales, además de haber colaborado en la organización de 3 y haber dirigido 2. Ha sido coordinador de un programa de doctorado de la Universidad de Jaén durante 5 años y en la actualidad miembro de la comisión académica del programa de público de la misma universidad. Además de haber impartido docencia en un total de 9 programas de doctorado y másteres, tanto españoles como extranjeros. Ha dirigido asimismo hasta el momento 3 tesis doctorales y está dirigiendo otra. Es director de la revista internacional The Age Human Rights Journal. Bien, y pues sobre el tema del que nos va a hablar hoy, publicó una monografía en Aranzadi. El tema de hoy es la función judicial y la objeción contramayoritaria. Y pues manifestando nuestra alegría porque hoy nos acompañe Ramón Ruiz, sin más, le cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. A ver, quería comprobar antes de nada que he tocado esto. Sí, que se me ve bien, está todo en orden. Y Todo bien. Todo bien, ¿no? Muy bien. Pues nada, lo primero que quiero dar es, bueno, evidentemente las gracias al profesor Óscar Pérez de la Fuente por invitarme, ya por segunda vez ya a este taller sobre pluralismo cultural, minoría y cooperación solidaria. Un taller que ya es un clásico, ¿no? Después de tantos años de celebrarse y cuenta con un gran prestigio, ¿no? He estado viendo los temas que se tratan y los ponentes que participan, y realmente un nivel impresionante, con lo cual para mí es todo un honor poder estar aquí, repito, como en una segunda ocasión. Por eso quiero darle las gracias a Óscar, que además del compañero, pues ya somos buenos amigos, ¿no? Bien, bueno, lo primero es que he visto que una parte de las personas que participan en este taller han sido alumnos míos en el máster de la Universidad Carlos III. Entonces, tengo que pedirle un poco disculpas porque algo de lo que voy a comentar aquí, una parte ya la comenté en clase, y entonces quizá va a ser un poco repetitivo para algunos de vosotros y de vosotras. Pero bueno, como comentaba, es decir, la idea sería intentar profundizar algo más y sobre todo pues que haya más lugar al debate, aunque también aquí en clase hubo un debate bastante interesante sobre este tema. Quería también deciros que, bueno, la dinámica de esta intervención, pues que a mí me gustaría que fuera lo más participativa posible, es decir, que el formato habitual es que yo primero intervenga y que luego vosotros podáis intervenir, pero no es necesario que sea así, es decir, que vosotros sentiros libres de participar, de intervenir en cualquier momento, es decir, sí, al hilo de cualquier argumento que esté dando, de cualquier idea que esté exponiendo. Si alguien quiere hacer algún tipo de comentario, de pregunta o si puede dar su opinión,
puede hacerlo sin ningún problema, ¿eh? No es necesario esperar hasta el final. Eso sí, quien quiera intervenir, que lo haga directamente, es decir, que ni levante la mano ni nada, directamente que abra el micrófono y que pregunte, porque yo pues, estoy dando la charla, pero no siempre lo estoy viendo, porque también tengo aquí las notas, ¿no?, para el guión de mi intervención. Por tanto, si alguien quiere hablar, sí, directamente abre el micrófono y habla, y yo encantado, ¿eh? No tengo ningún problema. A ver, así que seguramente así sea incluso más dinámico, como una clase normal. Bien, pues como sabéis, la charla va a tratar sobre el tema de la justicia constitucional y la objeción contramayoritaria, perdón. Es decir, sobre la necesidad o no, los argumentos a favor y en contra, de que existan algún órgano de carácter más o menos judicial que tenga la capacidad de imponer su visión de la Constitución y en virtud de esa capacidad, en virtud de esa potestad, que tenga incluso la capacidad de anular normas legislativas, de anular leyes elaboradas por los parlamentos, por los representantes de la ciudadanía. Bien, entonces, lo primero que habría que decir al respecto es que en nuestros días, en realidad, pues podemos decir que poca gente, no hay muchas personas, tanto en el ámbito académico como en el ámbito, digamos, de la calle, de la persona, de la ciudadanía de a pie, digamos, de los no expertos en el ámbito jurídico, que duden en nuestros días de la conveniencia de que los estados democráticos se doten de textos constitucionales como normas supremas de los derechos jurídicos, y de que estos textos contengan pues algún tipo de catálogos fundamentales. Yo creo que aquí hay práctica unanimidad, no solo en el ámbito del derecho jurídico, académico o ciudadanía en general, sino incluso en el ámbito de la práctica política. Pocos estados existen en la actualidad, pocos estados democráticos que no cuenten con una constitución. Y también coincidiría la mayor parte de la población en que estos textos, estas constituciones, deberían incorporar algún tipo de catálogo de derechos fundamentales que se encuentren especialmente protegidos frente a posibles abusos cometidos tanto por la ciudadanía como por los poderes públicos. De nuevo, la inmensa mayoría de los estados democráticos tienen algún tipo de catálogo de derechos, ¿no?, normalmente incluido en la Constitución o en otros ámbitos, en otros lugares, fuera de ella, ¿no?, pues como por ejemplo el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido no tiene una Constitución como tal, tiene una serie de normas fundamentales, de uso y costumbres que se consideran obligatorios, pero no tiene un texto constitucional como el que tenemos en la mayor parte de los países democráticos, pero sí que tiene una ley donde se reconocen una serie de derechos. Entonces son pocas excepciones, seguramente una de estas excepciones es Australia. En Australia luego más adelante veremos por qué no, pero ahí aún no existe ningún tipo de declaración de derechos propiamente en ese lugar, en ese estado. Entonces, en esto, bueno, normalmente con alguna excepción no hay muchas dudas. Ahora, donde sí existen dudas o existe una ya mayor discrepancia es no en que existe una Constitución, sino en quién debe de ser el guardián de la Constitución. Es decir, quién debe de ser quien proteja la Constitución y, por tanto, los derechos, quien tenga la última palabra a la hora de aplicar, de interpretar los derechos y el resto de las normas contenidas en esa Constitución. La mayor parte de la doctrina jurídica, aboga por una supervisión judicial, es decir, defiende la instauración de un órgano de carácter judicial, que puede ser un tribunal constitucional o un tribunal supremo, que sea quien vigile el cumplimiento, quien se ocupe de vigilar que se respetan los preceptos constitucionales y especialmente los derechos contenidos en estas constituciones, y que tenga la potestad, con el fin de la defensa de estos derechos, que tenga potestad incluso, como comentaba anteriormente, para anular las normas legislativas que contradigan la Constitución y, por tanto, los derechos. Sin embargo, existe un sector doctrinal que, en mi opinión, va aumentando, cada vez es mayor, cada vez son más los académicos que opinan así, y también existe cierta práctica política, existen ciertos estados, muy pocos también, especialmente en los países anglosajones, en los países de la Commonwealth,
que se decantan en cambio por un modelo de supremacía parlamentaria. Es decir, que sea el propio Parlamento quien se autosupervise y que se asegure de que se respetan los preceptos constitucionales o cualquier otra norma que reconozcan derechos. Es decir, que sean los parlamentos quienes tengan la última palabra a la hora de concretar e interpretar los contenidos de la Constitución. Porque entender que estos órganos parlamentarios, están más legitimados que los órganos judiciales para cumplir tal misión. ¿Por qué? Pues simplemente porque el Parlamento es la institución que de forma más directa representa a la voluntad popular. Pues bien, en esta charla voy a tratar de dar cuenta, en primer lugar, en relación con estas cuestiones, de la llamada objeción contramayoritaria, es decir, de las razones que alegan que entienden precisamente que la justicia constitucional y especialmente el control judicial y constitucionalidad de las normas legislativas puede llegar a vulnerar la soberanía popular encarnada en el Parlamento, y en una segunda parte de la intervención pues voy a tratar también de plantear la objeción en sentido contrario, es decir, aquellas objeciones al control parlamentario de constitucionalidad, lo que a veces se suele denominar constitucionalismo popular, y a su vez las respuestas que se dan de los proponentes de este constitucionalismo popular. Es decir, en primer lugar, ¿qué es la objeción contramayoritaria? En segundo lugar, ¿qué argumentos dan quienes plantean que la supervisión de la Constitución no debería estar en manos de un poder judicial, sino del poder parlamentario? ¿Qué críticas se le hace a estos, a los llamados constitucionalistas populares? Y por último, la respuesta a estas críticas. Muy bien, en respecto al primer punto, la objeción mayoritaria, bueno, podemos decir, y eso creo que es algo evidente, que una Constitución, como cualquier otra norma jurídica, ¿no?, que si quiere ser eficaz, si quiere ser algo más que un mero conjunto de recomendaciones a la ciudadanía, pues debe de contar con algún tipo de mecanismo que garantice su implementación y su respeto. Y en el caso de esta norma, de la norma constitucional, una norma que pretende ser suprema a todo el sistema, no solamente a la ciudadanía, sino también a los poderes públicos, pues debe haber algún instrumento que garantice que efectivamente, y no solamente la ciudadanía, sino que también los poderes públicos la respeten, incluyendo entre estos poderes el poder legislativo, en el desarrollo de su función legislativa. Esto parece evidente, si no, esa norma no sería una norma realmente eficaz, no sería una norma en su pleno valor, ¿no?, de la palabra, pues sería, como decía antes, una simple recomendación. Las normas deben tener algún tipo de mecanismo de imposición. Ahora, el problema es el problema es que determina el que comentaba antes. ¿Quién debe tener esa potestad? ¿Quién debe ser el guardián último de la Constitución? Y concretamente, el debate está, ¿esta potestad debe de estar en manos de un órgano judicial o debe estar en manos de la ciudadanía o de su representante? Bien, aquí me voy a referir sobre todo a la alternativa de que la supervisión de la Constitución esté en manos de los parlamentarios, de los representantes de la ciudadanía. Hay algunas propuestas dentro del constitucionalismo popular que defienden que sea la ciudadanía en su conjunto, el pueblo en sí mismo, pero yo creo que esto es algo bastante complicado de llevar a la práctica. Por tanto, en mi opinión, el verdadero debate es si el guardián de la Constitución es un órgano judicial o es un órgano parlamentario. ¿Esto por qué es tan importante? Pues porque las constituciones, por lo mismo que el resto de las normas jurídicas, normalmente contienen dos tipos de preceptos. Algunos de ellos son unos preceptos, algunos artículos muy claros, muy precisos, cuyo significado no genera apenas dudas. Es muy fácil de entender y de aplicar ese precepto, esa norma. Y por tanto, realmente aquí tampoco tendría mayor importancia quien tuviera la capacidad última de interpretarlo y de hacerlo aplicar, porque es tan evidente el significado que no da lugar a la intromisión de ningún tipo de opinión personal que se salga de la opinión mayoritaria. Por ejemplo, pongo dos ejemplos de la Constitución española. El artículo 17.2 dice: la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de la averiguación pendente del esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de autoridad judicial. Este artículo es más o menos claro.
sobre todo porque habla de 72 horas. Si dijera en el plazo máximo de 3 días, bueno, aquí a lo mejor habría lugar a discrepancias, pero no, de 72 horas. O, por ejemplo, el artículo 68.1 también de la Constitución española, que dice que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Esto, también aquí el significado es más que evidente, ¿no? Esto no da lugar a ningún tipo de conflicto interpretativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, las constituciones, todas ellas, también contienen otro tipo de preceptos. Contienen unos preceptos que son muy ambiguos, que son poco determinados y que sí que pueden dar lugar a interpretaciones variadas e contradictorias. Por ejemplo, el artículo 15, todos tienen derecho a la vida y la integridad física y moral, sin que en ningún caso pueda ser sometido a tortura ni a pena o tratos inhumanos o degradantes. Bueno, pues es que todos tienen derecho a la vida. Sí, parece evidente, pero hay determinados casos en los que se puede entender, como veremos más adelante, seguramente a lo largo del debate, que hay casos en los que estaría justificado incluso el privar de la vida a determinadas personas, ¿no? Por ejemplo, la legítima defensa y otras circunstancias por el estilo. O la integridad, sobre todo, y eso todavía es más o menos claro, pero la integridad física y moral, ¿qué quiere decir integridad física y moral? ¿Dónde está el límite del respeto a la integridad física y moral? O sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes. ¿Qué es un trato inhumano o degradante? Pues depende. Aquí esto también da lugar a una posible interpretación. Y evidentemente, como vemos, no se puede decir que sea claro, que sea evidente cómo deban ser interpretados y desarrollados el tipo de preceptos, que son preceptos además especialmente relevantes, porque suelen ser los preceptos que regulan y protegen nuestros derechos. Por tanto, son artículos de la Constitución especialmente importantes y su significado no es ni mucho menos evidente. Hay algunas personas, especialmente entre los no juristas, que no lo ven así. Es decir, es muy habitual que algunas personas consideren que la labor, por ejemplo, del Tribunal Constitucional es muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es coger un texto, es decir, si alguien impugna un precepto, una ley, de una norma legislativa ante el Tribunal Constitucional por entender que es inconstitucional, el Tribunal lo único que tiene que hacer es cotejarlo con la Constitución y decir si efectivamente esto es inconstitucional o esto no es. Pero no es tan fácil, mucho menos. No es tan evidente en la interpretación de los preceptos constitucionales. Es algo que puede dar lugar a muchas interpretaciones diferentes y puede haber una interpretación del Parlamento en un sentido y otra interpretación del Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo en un sentido diferente. Y aquí habría que ver cuál debe prevalecer, porque también a veces determinados actores, determinadas personas piensan que cuando el Tribunal Constitucional declara inconstitucional un determinado precepto normativo, una determinada ley o un precepto de una ley determinada, esto es porque esa ley es evidentemente inconstitucional y que el Parlamento sabía perfectamente que era algo inconstitucional y que aún así han decidido continuar con esa norma y han decidido aprobarla a sabienda de su inconstitucionalidad. Pero, repito, esto no es así. El Parlamento puede haber aprobado esa norma con, digamos, con la mejor intención, simplemente, es decir, que no sea evidente que fuera inconstitucional y que, bueno, la aprobamos a ver si hay suerte y nadie la recurre, o a ver si hay suerte y esa norma, pues, se queda ahí y, aunque sea inconstitucional, no es anulada de mono, ¿no? Simplemente es una norma que el Parlamento entendía que era conforme a la Constitución, solo que por medio de una interpretación de la Constitución que es diferente a la que han llevado a cabo los miembros del Tribunal Constitucional. Bien, y repito, entonces por eso es tan polémico, ¿no? La interpretación de este segundo tipo de normas. Con el primer tipo de normas, esas normas que son más evidentes, significado es más evidente, más preciso, normalmente no hay ningún problema. Bueno, ahí no habría problema para dejarlo en manos de un tribunal o de un órgano de carácter jurisdiccional. Pero el problema está en ese otro tipo de normas.
Bien, ante este problema son varias las soluciones que se han planteado. Hay una de ellas es la de aquellos que propugnan pues, para evitar estas discrepancias en la Constitución, en la interpretación constitucional y estos posibles conflictos entre interpretaciones, pues algunos propugnan que los preceptos constitucionales sean redactados de forma menos ambigua, de forma más clara, más precisa, para evitar precisamente estos conflictos interpretativos. Y esto, bueno, en primer lugar, o a primera vista, a prima facie, bueno, pues puede parecer una idea aceptable, ¿no? Si la Constitución estuviera redactada en términos mucho más exactos, no habría lugar a tales conflictos, pero no es lo más recomendable, porque una Constitución que fuera definida en términos muy concretos limitaría en gran medida el margen de maniobra pues, de la ciudadanía y sus representantes, es decir, estaría limitando en gran medida la posibilidad de actuación de los parlamentos futuros, mientras que el hecho de tener normas indeterminadas no se debe generalmente simplemente a problemas de técnica legislativa, una deficiente técnica legislativa o técnica constituyente en este caso, sino que esta ambigüedad de los términos de la Constitución en gran parte es algo concebido expresamente así, es algo querido, para que la Constitución se pueda adaptar a las diferentes circunstancias históricas, políticas y sociales, para que diferentes fuerzas políticas puedan gobernar sin tener que modificar la Constitución y sí que su acción de gobierno sea limitada en el día a día. Algunos límites han de tener, lógicamente, pero sí que se vea excesivamente limitada y, por tanto, la Constitución se mantenga y se conserve y no suceda como sucedía, por ejemplo, en el siglo XIX, donde cada vez que alguna fuerza política alcanzaba el poder, elaboraba su propia constitución conforme a su ideario político y lo hacía de una forma tan, decimos, tan exacta o tan limitada que impedía a las otras fuerzas políticas gobernar, lo cual les llevaba a esas otras fuerzas políticas a su vez a modificar esa constitución o a elaborar una constitución completamente nueva. Nuestra constitución, la constitución española, lleva ya más de 40 años en vigor, entre otros motivos precisamente por eso, por esa flexibilidad que tiene. Por tanto, es necesaria esa flexibilidad, es necesaria esa ambigüedad, pero claro, también plantea estos problemas que hemos comentado hasta ahora. Bien, otra idea importante y en relación con esto es lo siguiente, es que también se suele afirmar entre las personas, digamos, no acostumbradas a este tipo de mundo jurídico, que el límite de la legislación del Parlamento está en la Constitución. Es decir, el límite es la Constitución la que nos dice cuáles son los límites y qué se puede y qué no se puede legislar. Sin embargo, esto no es así exactamente. El límite no está en la Constitución, sino que está en la interpretación que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo hagan de la Constitución. Yo siempre suelo comentar en clase, ¿no? Y seguramente lo comentaría también en esta clase. Y bueno, ¿cuándo pensáis que una ley es inconstitucional, ¿no? Y la respuesta suele ser, bueno, pues una ley es inconstitucional cuando es contraria a la Constitución. Yo siempre digo, pues no es así. Una ley es inconstitucional cuando el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución, como hemos visto, o muchas de ellas se pueden interpretar de forma distinta. Entonces, no es evidente cuándo una norma es inconstitucional. Porque la Constitución es lo que el órgano encargado de su aplicación y su interpretación entiende que dice la Constitución, entiende que es la Constitución. Un poco juego de palabras, pero creo que más o menos se entiende la idea que quería exponer. Bien, el tema es que estas interpretaciones que hagan los tribunales constitucionales o tribunales supremos, estas decisiones que tomen, se van a imponer a las opiniones o a las interpretaciones de los representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente. Y es aquí cuando nos encontramos con la llamada objeción contramayoritaria o dificultad contramayoritaria. Aquí bueno, este es un tema que ya se había hablado, pero digamos que la definición canónica es la de
un norteamericano llamado Alexander Pickett, que fue quien de alguna forma más concreta estableció una concepción, una definición de esta dificultad u objeción contramayoritaria, y quien la expuso de forma más clara, ¿no? Y escribía Pickett lo siguiente: y cuando la Corte Suprema, recordad que no estamos escribiendo en el contexto de los Estados Unidos, ¿no? Cuando la Corte Suprema declara inconstitucional una ley o una medida de un ejecutivo electo, frustra la voluntad de los representantes del pueblo real de aquí y ahora. Ejerce el control no en nombre de la mayoría imperante, sino en su contra. Es la razón por la que se puede acusar al control judicial de constitucionalidad como antidemocrático. Es decir, la objeción contramayoritaria consiste en esto: es decir, que hay un órgano que toma una decisión contramayoritaria. La mayoría de la ciudadanía, representada en un parlamento, aprueba una norma determinada que se supone, luego hablaremos un poco más detenidamente sobre esto, no siempre es exactamente así, pero bueno, se supone que normalmente ese parlamento representa el sentir mayoritario de la sociedad, y cuando una Corte Suprema o cuando un Tribunal Constitucional anula esa norma, está actuando contra la voluntad o contra la opinión de la mayoría de la sociedad expresada por medio del Parlamento. Bien, en relación también con este punto existe una cierta polémica sobre si los tribunales constitucionales o supremos, bueno, para no extenderme siempre en tribunales constitucionales o supremos, yo aquí voy a hablar por motivos evidentes del ámbito donde yo vivo, de tribunales constitucionales, pero entiendan que cuando digo tribunal constitucional me estoy refiriendo también al Tribunal Supremo en determinados estados, donde son estos tribunales los que cuentan con las competencias para el control de constitucionalidad de las normas. Aquí se plantea también una duda, un debate frecuente, y es si los tribunales constitucionales, a la hora de emitir su veredicto, emitir su sentencia, deben tener en cuenta o no los valores mayoritarios o las opiniones mayoritarias de la sociedad. Aquí se produjo pues un cierto debate, por ejemplo, entre dos antiguos presidentes del Tribunal Constitucional alemán. Uno de ellos era Ernest Benga, ¿no?, quien opinaba que era un deber jurídico del Tribunal Constitucional alemán, en este caso, elaborar una jurisprudencia socialmente aceptable, puesto que a su juicio la obligación del Tribunal Constitucional era la de fallar en cada caso, de modo que el resultado encontrara aceptación en la sociedad, lo cual derivaría del principio democrático. Es decir, si estamos en una sociedad democrática, las decisiones del Tribunal Constitucional deberían reflejar la opinión mayoritaria de la sociedad, como lo hacen por ejemplo, las decisiones de los parlamentos. Pues también el Tribunal Constitucional debería reflejar esa opinión mayoritaria. Sin embargo, había otra postura diferente, por ejemplo, la de Jutta Limbach, también antigua presidenta del Tribunal Constitucional alemán, que era de la opinión contraria. Ella decía que la ley fundamental alemana de Bonn, es decir, la Constitución alemana, había limitado el derecho de la mayoría a decidir discrecionalmente en relación a algunos puntos, como son la dignidad humana y los derechos. Esos elementos, la dignidad humana y los derechos fundamentales, ya no estaban a disposición de la ciudadanía. Eso ni siquiera de una mayoría cualificada de la ciudadanía. Esos puntos ya habían sido acordados para siempre, o por lo menos mientras no se modificara la Constitución, y que querían quedar fuera del debate político ordinario. Y esto es así porque dice, bueno, no solamente ella, esto es un argumento muy extenso, muy extendido, ¿no?, que la regla de la mayoría no es el único componente de la democracia. Es decir, la democracia no solamente consiste en votar y que que decida la mayoría se imponga, sino que la democracia significa, por una parte, que todos los poderes públicos emanan del pueblo y que las decisiones políticas se toman por parte de los representantes populares elegidos y se hace de forma democrática. Pero no solamente esto, sino que también la democracia incluye necesariamente, si queremos hablar de una democracia verdadera, una democracia en el sentido sustantivo y no solamente procedimental, debe incorporar valores como los derechos fundamentales, porque sin estos valores, sin estos derechos fundamentales, entre otros, no se podría o no estaría garantizada la
preservación de la democracia. Por tanto, a ella decía, bueno, la democracia es un equilibrio delicado, ¿no?, entre las reglas de la mayoría, pero también la preservación y la garantía de determinados valores como los derechos humanos. De lo que decía ella, que los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando juran la Constitución, tienen que marcar distancia respecto a la mayoría o respecto a la voluntad general, siempre que en aquellos casos en los que estén en juego los derechos fundamentales. Por tanto, diría, no, aquí los que tienen que proteger siempre los magistrados del Tribunal Constitucional son los valores constitucionales, especialmente los derechos, independientemente de que choquen o no choquen con la opinión mayoritaria de la sociedad. Ella decía concretamente que los magistrados deben pronunciar el derecho al margen del aplauso o de la crítica que puedan recibir por ello. Y es que, evidentemente, ciertamente es así, es decir, es frecuente leer que frente al argumento de que el legislador ha sido elegido democráticamente y, por tanto, le compete determinar el contenido de las leyes y no a los jueces, pues se suele decir que este argumento se critica porque, según esta crítica, denota una concepción excesivamente formal de la democracia y olvida, pues eso, que lo que ya hemos señalado, que la protección de los derechos constituye una parte también esencial del sistema político democrático. Por tanto, puede darse, y se da, como en ciertas ocasiones, un conflicto entre, por ejemplo, una decisión judicial que proteja los derechos fundamentales de un ciudadano y, sin embargo, no es democráticamente legítima desde un punto de vista formal, por un lado. Es decir, podemos tener una decisión del juez, del Tribunal Judicial, que no es democráticamente legítima. No digo que no sea legítima, ni mucho menos. Me refiero democráticamente, desde el punto de vista formal, puesto que estos jueces no han sido elegidos por la ciudadanía de forma directa. Pero que, sin embargo, esta decisión de este órgano protege los derechos fundamentales o protege los derechos de un ciudadano determinado. Por un lado, y también podemos tener en el campo contrario una ley formalmente legítima, puesto que ha sido elaborada por un órgano directamente elegido por la ciudadanía, pero que, sin embargo, vulnere algún tipo de derecho. Entonces, en este caso, ¿cuál debería prevalecer? ¿La primera o la segunda? Pues aquí es donde entra el debate, ¿no? La doctrina mayoritaria diría que debe prevalecer la primera decisión, puesto que la legitimación democrática formal no sería más que un elemento más de la discusión, pero no el único, ni siquiera el principal, ¿no? Puesto que por encima del procedimiento formalmente democrático estaría la preservación de los derechos fundamentales, porque sin ellos el sistema democrático acabaría cediendo. Bien, aquí se refleja entonces la muy extendida idea de que para que los derechos sean efectivos debe prevalecer la interpretación judicial sobre la interpretación política, porque, como también he señalado, se suele decir que, bueno, que para muchos juristas, que la interpretación política de los derechos que discrepe de la interpretación judicial suele considerarse como inválida o irracional o irrazonable. Es decir, la mayoría concibe los derechos como una restricción a los políticos, a los poderes legislativos. Bueno, para no odiarlo, muchas veces, ya lo he dicho antes, cuando hay dos decisiones contrarias, se supone que la decisión judicial es más válida o es más racional o más razonable que la decisión política. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se suele decir que los derechos se consideran como una restricción a los poderes, ¿no? A los poderes legislativos y al poder ejecutivo, mientras que se suele ver al Poder Judicial pues simplemente como un árbitro neutral para resolver conflictos, pero al Poder Judicial no se le suele ver como una amenaza para los derechos. La mayor parte de la población dice, no, las amenazas proceden del Ejecutivo y del Legislativo. El Judicial es el que nos va a proteger precisamente frente a esas amenazas, el que nos va a proteger frente a posibles excesos del Legislativo y del Ejecutivo. Sin embargo, habría que decir que si los derechos tienen como finalidad proteger al individuo frente a actuaciones inapropiadas del Estado, no habría que olvidar también que el Estado comprende actos legislativos, actos ejecutivos, pero también actos y decisiones judiciales, y que también las decisiones judiciales, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional también puede de alguna forma vulnerar o puede limitar nuestros derechos. Podemos decir, por ejemplo, que un Tribunal Constitucional puede vulnerar derechos en supuestos como cuando anulan una nueva ley, una nueva norma legislativa que reconoce nuevos derechos a los ciudadanos
pero que sin embargo el Tribunal Constitucional considera que es contraria a la Constitución. Bueno, ahora me imagino que luego saldrá el tema en el debate de la filtración de esta posible decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación con el derecho al aborto, ¿no? Cuando había reconocido un derecho y ahora ya no es que vulnere el derecho, pero ya no lo garantiza. Es decir, no siempre los tribunales van a garantizar derechos, también pueden limitarlos. O, por ejemplo, pues, el caso de vulneración de derechos por parte de los tribunales constitucionales es cuando resuelven un conflicto entre derechos. Como sabéis, hay muchas ocasiones en las que se produce un conflicto de derechos, en que el ejercicio de un derecho por parte de una persona puede vulnerar el ejercicio de otro derecho por parte de la otra persona, y en estos casos el Tribunal Constitucional decide, en este caso de conflicto, cuál de esos derechos debe prevalecer en ese caso concreto. Entonces, claro, por una parte, la decisión que toma el Tribunal Constitucional es una decisión que beneficia uno de esos derechos, evidentemente, a aquella persona o a aquella parte, no es que puede ser una persona, puede ser el mismo gobierno, o incluso una decisión parlamentaria. Ese derecho al que le da, en ese caso, considera superior, pues se ve beneficiado, pero no olvidemos que estaría vulnerando otro derecho, el derecho de aquella persona o aquella institución cuyo derecho cede en ese caso concreto y que al fin y al cabo no estaría siendo respetado. Por tanto, repito, también el Tribunal Constitucional puede, de alguna forma, limitar los derechos. Bien, otra idea es que el problema de esta objeción contramayoritaria no va a ser siempre el mismo, no va a ser tan grave en todos los casos, sino que va a depender también de la rigidez de la Constitución de la que se trata. Porque en el caso de constituciones más flexibles o constituciones que no tengan, que no sea muy complicado enmendar, que incluso hay algunos casos de algunas constituciones, algunos de sus preceptos pueden ser enmendados, pueden ser modificados por una mayoría simple. En este caso, esa objeción contramayoritaria no es tan importante. ¿En qué sentido? Porque si el Parlamento aprueba una norma y el Tribunal Constitucional la anula por declarar que es contraria a tal precepto constitucional, el Parlamento puede anular o modificar ese precepto constitucional y volver a aprobar aquella norma que ya no sería contraria, puesto que ya la Constitución dice otra cosa diferente. Por tanto, en este caso no tendría mayor problema y el Poder Legislativo sería superior, porque simplemente no tendría más que modificar la Constitución. El problema se da en las constituciones que son rígidas o muy rígidas, aquellas cuya modificación es muy gravosa. Y entonces aquí ya sí que se ve esta objeción contramayoritaria es más relevante, porque si el Tribunal Constitucional declara una norma inconstitucional, digamos, contradecir un determinado precepto, ya el Parlamento lo tiene mucho más difícil para modificar ese artículo supuestamente vulnerado, ¿no? Y posiblemente sería en muchos casos muy difícil alcanzar las mayorías necesarias para hacerlo, por tanto su voluntad o su opinión, la del Parlamento, se vería frustrada por esa decisión. Y no digamos ya aquellas normas o aquellas constituciones que contienen lo que se ha dado en llamar la cláusula de intangibilidad. La cláusula de intangibilidad que, como sabéis, son algunos elementos, algunos preceptos constitucionales que la misma Constitución establece que en ningún caso y bajo ningún concepto y bajo ningún procedimiento podrán ser modificados. Nunca, en ningún caso. Son eternos, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente, sí que el Parlamento tiene su voluntad completamente coartada, ¿no? Les pongo, por ejemplo, algunos, no hay muchas cláusulas de intangibilidad, pero bueno, por poner un ejemplo, la Constitución alemana establece que en ningún caso podrá ser modificada la forma federal del Estado, no podrá volver a ser un Estado unitario, sino que siempre tendrá que ser un Estado federal, o las constituciones francesa e italiana establecen que nunca podrá ser modificada la forma republicana de gobierno, nunca podrá volver a ser Bien, otro argumento, otra idea, voy pasando de ideas, ¿no? Pero para ajustarme al tiempo y dejar mayor tiempo, valga la redundancia, para el debate,
es que se suele decir también para salvar esta o para defender esta objeción contramayoritaria o para, no, perdón, no para defenderla, sino todo lo contrario, para decir, para aquellas que quieren de alguna forma justificar que no es cierta esa objeción mayoritaria, ¿no? Que no se produce este conflicto. Pues un argumento que suele dar es, eso ya lo daba, ya lo explicaba Madison, ¿no? Es lo que se llama el originalismo. Bueno, muy resumidamente, lo que nos viene a decir es, no, mira, es que precisamente la función del Tribunal Constitucional es la de proteger la voluntad, la verdadera voluntad del pueblo frente a la posible introvisión de las legislativas. Es decir, la voluntad del pueblo, ¿dónde se manifiesta? Se manifiesta en la Constitución. Por tanto, si el Parlamento aprueba una ley que es contraria a la Constitución, el Parlamento lo que está haciendo es vulnerando la voluntad popular, no defendiéndola, todo lo contrario, está vulnerando la voluntad popular tal y como se manifiesta en el Parlamento, perdón, en la Constitución. Por tanto, la función del Tribunal Constitucional es todo lo contrario, es salvaguardar, es proteger la opinión y la voluntad popular frente a la voluntad del Parlamento. Este argumento es bastante extendido, se emplea bastante, pero se le puede dar una respuesta, o bueno, se le puede dar dos respuestas, básicamente, ¿no? Una de ellas es decir, bueno, es que nos dice que la Constitución representa la voluntad popular de forma más exacta que las leyes. Bueno, es que se da por hecho que las constituciones se han elaborado de forma democrática, en un ambiente absolutamente democrático, en el que que el momento constituyente ha reconocido o ha recogido la opinión mayoritaria de la inmensa mayor parte de la población, pero esto no es así. Normalmente los procesos constituyentes no son genuinamente, no todos son genuinamente democráticos, ¿no? En el caso de lo que estamos hablando, la Constitución de los Estados Unidos se hizo en un momento en el que buena parte de la población no tenía acceso, no tenía derechos políticos, ¿no? Es decir, no siempre las constituciones son democráticas o son perfectamente democráticas. Por tanto, no podemos considerar la Constitución como reflejo real, fidedigno de la opinión mayoritaria de la sociedad. Pero es que además, incluso en aquellos casos en los que las constituciones fueran elaboradas a través de un procedimiento absolutamente democrático, tenemos también lo que se llama la objeción temporal. Es decir, la Constitución, por ejemplo, la Constitución española fue elaborada de forma democrática, muy bien, y reflejaba la opinión del pueblo, vale, pero reflejaba la opinión del pueblo español del año 78. Es que han pasado ya más de 40 años. Es que no sabemos, es decir, la opinión, los valores de la ciudadanía española del año 78 no coinciden en buena parte con los valores de la ciudadanía española del año 2022. Es decir, es que gran parte de la población de la parte de la población que votó a favor de esa Constitución ya no está entre nosotros. Es más, y al contrario, yo diría que la inmensa mayoría de la población española de hoy no tuvo ocasión de votar esa Constitución, ¿no? Eso es una cosa que ya yo siempre digo que a mí me molesta, ¿no? Me preocupación cuando alguien critica la Constitución, ¿no? Y conste que a mí la Constitución española me sigue pareciendo, en su mayor parte, me sigue pareciendo absolutamente válida y creo que es una Constitución que habría que retocar en algunas cosas, pero que en su inmensa mayoría es una Constitución, en mi opinión, bastante interesante, ¿no? Pero aún así, no, es que esto se puede cambiar, es total, es que la norma que nos dimos, no, la norma que se dieron los españoles del 78, no la norma, no es una norma que nos hayamos dado nosotros, ¿no? De hecho, había algún padre de la Constitución norteamericana que decía que la Constitución debía ser revisada de forma automática o sometida al escrutinio popular cada 20 años, ¿no? Que es una forma más o menos de tiempo en el que ya había una parte de la población que ya era nueva, ¿no? Por tanto, también a veces se dice, bueno, ¿hasta qué punto tenemos que estar nosotros vinculados o tenemos que estar limitados por la opinión
de unas personas del pasado, ¿no? Es decir, unas personas que ya en su gran parte no están, bueno, y son el caso de España, imaginaros en el caso de la Constitución de Estados Unidos, por más de los siglos. Bien, entonces, en vista de todo esto, hay algunas personas que dicen, bueno, algunos juristas y algunos académicos dicen, bueno, realmente por todos estos argumentos y otros parecidos no debería haber un órgano judicial o más o menos judicial que tuviera la última palabra a la hora de interpretar la Constitución, sino que debería ser el propio Parlamento quien se ocupara de ello, que fuera el propio Parlamento como representante de la opinión y de la popular de forma directa quien lo hiciera. Y a esto se le suelen dar varios contraargumentos, es decir, se le suele reprochar de varias cosas. Te iba a explicar, pero bueno, por motivos de tiempo no voy a centrar en todas ellas, sería bastante, deberíamos estar aquí 3 o 4 horas. Pero quiero centrar en el argumento más extendido, en el más habitual, que es el que defienden o el que tienen aquellos que defienden la justicia constitucional basándose en que es necesaria la instalación de algún tipo de agencia de control de carácter judicial que vele por el respeto de los derechos humanos, pero de los derechos fundamentales, especialmente de los derechos de las minorías frente a posible abuso de las mayorías. Es decir, bueno, es que las mayorías pueden abusar, pueden vulnerar los derechos y especialmente los derechos de las minorías. Y por eso hace falta un órgano de carácter jurisdiccional que no sea democráticamente elegido para vigilar esto y para limitar o para anular aquellas decisiones que vayan en ese sentido. Por eso, para estos que repito son mayoritarios, que creo que la doctrina, la inmensa mayoría es partidaria de la existencia de este tipo de órganos de control, de tipo judicial como tribunales supremos constitucionales, dicen, bueno, es que este carácter contramayoritario del Poder Judicial, es decir, el hecho de que sus miembros no sean elegidos directamente por la ciudadanía y que tengan que revalidar periódicamente sus puestos hasta el pueblo, es algo buscado, es algo intencional. Porque si los jueces, para llegar, los miembros o los magistrados de los tribunales, para llegar a sus cargos o para mantenerse en ellos, pues tuvieran que depender de las simpatías populares, entonces la suerte de las minorías estaría amenazada. Porque dicen, bueno, ¿quién protegería a las minorías si todo el sistema institucional se organizase de tal modo para complacer la presencia de las mayorías? Es decir, si todos los órganos del Estado son elegidos por la ciudadanía, por mayoritaria, ¿quién protegería a las minorías? ¿No? Entonces, en cambio, los tribunales son independientes y se van sujetos a las normas legales, a la aplicación estricta del derecho, incluyendo la Constitución, a la que se entienden o entienden en este sector como un texto exclusivamente jurídico, ¿no? Entonces, esta independencia y esta sujeción a la ley es lo que le provee ese dispositivo contramayoritario que le sirve para proteger los derechos de las minorías. Por tanto, dice, bueno, en este caso de conflicto, evidentemente tiene que prevalecer la decisión de los tribunales porque estos son los que van a defender los intereses a largo plazo de la ciudadanía. Si los tribunales no están, al no tener que revalidarse democráticamente o electoralmente, no se centran en el día a día, no se centran en el cortoplacismo, sino que se van a centrar en el largo plazo y van a defender los valores mayoritarios reales de la sociedad. Y no se van a dejar llevar por medidas populistas. Bueno, sin embargo, se suele decir, bueno, sin embargo, los parlamentos, al fin y al cabo, están sometidos a la presión de las urnas, a la presión de las elecciones, y en algunos casos van a estar tentados de tomar medidas populistas, aunque esas medidas, digamos que a largo plazo sean perjudiciales para la ciudadanía y perjudiciales para los derechos o sean perjudiciales para alguna de las minorías, pero bueno, prefieren vulnerar o prefieren sacrificar a las minorías en provecho de las mayorías, que son al fin y al cabo las que les van a dar el poder, las que les van a dar acceso al Parlamento. Bien, porque bueno, al fin y al cabo se dice, bueno, las mayorías al fin y al cabo lo que quieren es seguir siendo, y para eso, o sea, los parlamentarios lo que quieren es seguir en el cargo y por tanto van a tener que obtener el mayor voto posible, el número posible de votos. Bien, frente a esto, pues se pueden hacer también varias contrarréplicas, ¿no? Bueno,
En primer lugar, se suele decir, bueno, pero es que aquí cuando se dan estos argumentos estamos ante lo que se suele denominar la falacia de asimetría. Es decir, quien da este argumento es que está comparando dos órganos, un órgano como el Tribunal Constitucional y otro órgano como el Parlamento, pero lo está comparando de forma asimétrica. Es decir, está tomando lo mejor de uno, está idealizando un órgano, como es el Tribunal Constitucional, y sin embargo está tomando la peor imagen o la más pesimista del otro órgano, como es el órgano parlamentario. Es decir, no es objetivo, no toma ambos órganos como realmente son, sino que uno lo toma de forma idealizada y solo lo bueno de y otro de forma peyorativa. Solamente toma los peores rasgos que tiene o que puede llegar a tener. Sin embargo, desde un punto de vista realista, que ni sea ni idealizadora ni tampoco peyorativa, pues hay que decir, bueno, en primer lugar, los tribunales supremos, los tribunales constitucionales, tampoco están completamente aislados de cualquier forma de tipo, cualquier tipo de presión política. Y también ellos pueden estar sometidos a tomar decisiones o pueden estar sometidos a presiones políticas y tomar decisiones en un sentido u otro, o sus decisiones pueden estar también condicionadas de algún tipo, ¿no? Aunque simplemente sea condicionadas por su propia forma de pensar. Repito, es que estamos hablando de cuestiones como el derecho a la vida o el derecho a la libertad, la igualdad, conceptos, ideas que se pueden entender en muchas formas distintas y que según la forma de pensar, según los valores de una persona, eso se puede interpretar de un modo o de otro. Y entonces, al fin y al cabo, es difícil que un miembro del Tribunal Constitucional o de cualquier otro miembro o de otro órgano de este tipo, pues se libere de su propia forma de pensar. Entonces, realmente en estos órganos también existen otras influencias y también hay que pensar que los órganos de este tipo también reproducen, o dentro de ellos también existen divisiones ideológicas y también existen batallas ideológicas y también al final muchas de estas decisiones que se toman ahí se toman al final por medio de un compromiso o simplemente o negociación o simplemente por medio de la votación. Es decir, de hecho, la mayor parte de las decisiones del Tribunal Constitucional se toman por mayoría, incluso ha habido decisiones y algunas recientes donde ha habido un empate, ha sido 6 votos frente a otros 6. Simplemente ha triunfado una por el voto de calidad del presidente. Por tanto, no podemos decir, o al revés, esto es una prueba más de que la interpretación de gran parte de los preceptos constitucionales no es ni muchísimo menos tan evidente como algunos plantean y que está sujeta a diferentes formas de hacerlo, a diferentes o a la aplicación de unos valores de otros, ¿no? Por eso también los partidarios de la supremacía parlamentaria, entonces, decían, bueno, es que al fin y al cabo nosotros se nos acusa de que las decisiones las tomamos simplemente votando por mayoría y que cuando estamos hablando de valores, las decisiones no pueden, aquí lo que debe imperar no es la regla de la mayoría, aquí lo que debe imperar es un análisis serio basado en valores que nos dé la respuesta, digamos, correcta a este caso concreto. Es que en el Tribunal Constitucional también se vota y en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en concreto también se vota. Es decir, que al final la regla de la mayoría se va a aplicar también. Entonces, ¿por qué la regla de la mayoría no es válida para los parlamentos y si es válida para los tribunales? No tiene mucho sentido, ¿no? Además de que también en relación con esta posible amenaza que supondría o que supuestamente los parlamentos representan para los derechos en general y para los derechos de la ciudadanía, perdón, de los derechos especialmente de las minorías, también se suele decir, bueno, es que tampoco, es decir, el que los parlamentos regulen un determinado derecho de una forma diferente a como considera que debe regularse el Tribunal Constitucional no tiene que suponer una vulneración de ese derecho, simplemente quiere decir una interpretación distinta de ese derecho y una regulación conforme a esa interpretación distinta de ese derecho. Es más, dirían, bueno, es que incluso el Parlamento puede defender incluso mejor a las minorías por una cosa, porque
los partidos políticos, a la hora de gobernar, tienen que tener en cuenta a muchas minorías, por dos cosas. En primer lugar, no es habitual, que ha sucedido en España, pero no es habitual que, por ejemplo, un partido político obtenga una mayoría absoluta a la hora de las elecciones. Pasa, pero no es muy habitual. Por tanto, el partido político, para gobernar, va a tener que aliarse con muchas minorías. Y, por tanto, va a tener que tener en cuenta los intereses, las opiniones de esas otras minorías. Pero ya no solamente eso, sino que incluso dentro de los partidos políticos, de los partidos políticos de gobierno, son partidos políticos muy amplios, y dentro de esos mismos partidos, esos partidos no son uniformes, no son, sino que hay diferentes corrientes de opinión, están conformados por diferentes, por diferentes tendencias minoritarias, y entonces el programa de ese partido político y la acción de gobierno de ese partido político tiene que tener en cuenta las diferentes sensibilidades minoritarias que existen dentro del partido. Por tanto, también los parlamentos, a la hora de tomar decisiones, no van a imponer una opinión exclusivamente, sino que tienen que hacerse eco de muchas opiniones, porque tampoco es muy habitual y tampoco es, claro, hablar de mayoría frente a minorías, habría que hablar de muchas diferentes minorías. Entonces, en realidad, a la hora de la labor de gobierno o de la labor legislativa, sí que se tiene en cuenta a minorías, a lo mejor algunas no están incluidas, evidentemente, pero sí hay otras. No hay pocas posturas, son, digamos, mayoritarias, hay algunas, pero no todas ellas. Pero luego, además, también se suele decir, bueno, pero es que tampoco, ¿qué interés van a tener la mayoría en limitar los derechos? Es que vamos a tener en cuenta que los derechos no son derechos solo de unos pocos, los derechos son de todo el mundo, de toda la ciudadanía. Todo el mundo está interesado en que existan unos derechos, en que esos derechos se respeten. La inmensa mayoría de los derechos, el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, no son derechos de un grupo social específico, ni mayoritario ni minoritario, son derechos de toda la población, de toda la ciudadanía, y por tanto todos estamos de acuerdo, o todos somos partidarios, todos queremos que esos derechos se preserven, porque son nuestros propios derechos. Si limitamos esos derechos, no solo estamos limitando a los demás, nos estamos limitando a nosotros mismos también. Por tanto, ¿qué interés tenemos las mayorías? Como si fuera la mayoría, ¿no? ¿Qué interés tienen las mayorías en limitar derechos? Pero, y ya que yo estoy terminando, ya para dejar tiempo, otra contraargumento que se suele dar, bueno, es que también además, normalmente estos órganos como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional no siempre está ahí, o no todas sus decisiones se pueden entender como decisiones que protegen a una minoría frente a la mayoría. También a veces estos órganos pueden hacer lo contrario, es decir, pueden imponer de alguna forma la opinión de una mayoría muy valiosa, de una mayoría muy poderosa frente al resto, a la mayoría, pero también frente al resto de las minorías. Es decir, hay que ver también cómo está conformado el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional, y que aquí tenemos el caso de esta supuesta sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que finalmente se concreta. Es decir, que a veces no es que los altos tribunales protejan una minoría débil frente a una mayoría fuerte. A veces protegen una mayoría fuerte frente a otras minorías débiles, incluso una minoría que es más débil, ¿no? Y luego, además, el sentido contrario es que el reconocimiento de la mayor parte de los derechos, incluso de los derechos de las minorías, no podemos olvidar que han venido de parte de los parlamentos. Han sido los parlamentos los que con su labor legislativa han ido paulatinamente reconociendo derechos y reconociendo derechos específicos de las minorías. Por tanto, no es cierto que las mayorías tiendan siempre a atacar o vulnerar a las minorías, ¿no? Todo lo contrario, las mayorías también han protegido en gran medida a las minorías. Bien, y ya dos ideas muy concretas y ya sí que es la que termino. Una de ellas es también decir, bueno, le anunciaba al principio, bueno, pero es que también se suele decir, no podemos decir como es que el Parlamento representa al pueblo, es decir, que cuando el Tribunal Constitucional aluda una ley elaborada por el Parlamento, en realidad no está
anulando una ley que representa la voluntad popular, porque a veces el Parlamento toma decisiones que no son conformes a la voluntad popular e incluso que son contrarias a la voluntad popular. Bueno, sí, eso pasa en ocasiones, pero aquí el pueblo, la ciudadanía, tiene un mecanismo muy evidente para contrarrestar esta decisión. Es que en las próximas elecciones votará otra fuerza política que sí que represente esos valores. Si la ciudadanía vota una opción política y esta opción política no le representa realmente, no actúa conforme a sus opiniones, conforme a sus valores, hay un mecanismo y es sustituir a ese Parlamento para que en la próxima ocasión modifique esa norma y la haga conforme a la opinión mayoritaria. Sin embargo, esto no sucede con el Tribunal Constitucional o los Tribunales Supremos, que tienen la última palabra, que no pueden ser cambiados por la ciudadanía y cuyas decisiones y cuyas sentencias no pueden ser revocadas sino por ellos mismos en todo caso, ¿no? Esa sería una última. Y ya simplemente también frente a las críticas, también en este caso, y estoy resumiendo mucho, luego si acaso lo podemos hablar, un último argumento que se suele dar frente a aquellas personas que dicen, bueno, es que los países sin tribunal constitucional, pues los derechos corren, no son verdadera democracia, porque los derechos pues, se pueden ver amenazados, pues se suele decir simplemente argumentos como, que bueno, pues piensen en el Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, todos esos países yo creo que son países absolutamente democráticos y países donde los derechos fundamentales están más que garantizados. Pues bien, en todos esos países no existen tribunales constitucionales y los tribunales supremos no tienen potestad para vulnerar o para anular leyes que supuestamente vulneren esos derechos o esos derechos constitucionales. Bueno, era mucho más lo que tenía que deciros, pero en fin, como me han indicado que lo interesante es que haya más debate, pues yo paro aquí y quedo abierto a esta. Pero no solo preguntas, ¿eh? A mí, como esto es un taller, evidentemente no solamente de forma unidireccional, que vosotros me hagáis preguntas y yo responda, sino que mi opinión, si os parece bien, es que es un debate también entre vosotros, y también con Óscar, por supuesto, ¿no? Pues sí, muchas gracias, muy, muy interesante. Vamos a seguir la dinámica de las últimas sesiones y ahora abrimos un turno de palabra para los asistentes si quieren hacer preguntas. Hay una pregunta. Sí, pero ha salido la pregunta, pero se ha ido. Sí, profesor, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Lo que propone tendría cambios si está ante un gobierno presidencialista o se aplicaría igual tanto en el parlamentarismo como en el presidencialismo? Sí, bueno, la verdad es que no es algo sobre lo que haya reflexionado, pero yo creo que sí, que no habría ningún problema. Yo creo que quizás sería más factible un sistema parlamentario, donde el Parlamento representa la voluntad popular, también los sistemas presidenciales. Pero en los sistemas presidenciales ya existen otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el veto del presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, ya está el veto del presidente. El presidente se considera como un representante de la ciudadanía, del pueblo, al mismo nivel que el Parlamento, o que el Congreso, como ellos lo llaman, y ellos pues cuentan con ese veto en caso de una decisión que no sea conforme al sentir popular. E incluso hay hay una doctrina también en los Estados Unidos que se conoce como departamentalismo, y es que sean los tres grandes instancias, ¿no? El Congreso, el Tribunal Supremo y el presidente, quienes puedan decidir sobre la constitucionalidad de una norma. Es decir, que no sea solamente el Tribunal Supremo, sino el propio Parlamento y también el presidente, ¿no? Pero vamos, en principio sí, no hay ningún problema para que fueran en cualquiera de los sistemas. A ver, otra pregunta, te la voy a leer. Excelente exposición, profesor Ruiz. Lamentablemente tengo que irme hasta Getafe y me quedaré sin internet, así que no puedo participar en el debate, pero no quería desconectarme sin decirle gracias y aprovecho de agradecer también al profesor Oscar por la organización y calidad de todos los talleres de periodismo que hemos tenido.
Pues muchas gracias, Katia, por la parte que me toca y le transmito la felicitación al profesor. Sí, sí, muchas gracias, muchísimas gracias por mi parte también, evidentemente. ¿Más intervenciones? Adelante, Milton. ¿Puedes abrir el micrófono? Milton, no te escuchamos. A ver. Milton, no sé qué pasa, pero tienes un problema con el sonido. Ya me escuchan. Ahora sí. Ok, bueno, muchas gracias por la oportunidad, felicitaciones al expositor. Tengo una preocupación con el tema de la guarda de la Constitución por parte del Parlamento. Un ejemplo como el de Colombia, donde se planteaban hacer unas reelecciones permanentes y el Parlamento, pues, de alguna manera cooptado por el Ejecutivo, tomaba la decisión que más convenía a sus intereses políticos. Entonces, esa teoría de sustitución de la Constitución, ¿cómo entraría ahí a funcionar? Y cómo la mayoría representada en el Parlamento, en el caso de los sistemas presidencialistas, se expresaría en esa manipulación del Ejecutivo por parte del presupuesto para decidir en el Parlamento, en este caso el Congreso, con el sistema presidencialista. Entonces, hemos visto que el tema de la minoría se ve conculcada muchas veces por esos intereses de esas élites que gobiernan algunos países como Latinoamérica, por ejemplo. ¿Cómo sería ese proceso ahí, profesor? Claro, bueno, varias cosas. En primer lugar, evidentemente, bueno, la exposición que yo he hecho es desde un punto de vista, digamos, general, teórico, ¿no? Luego eso habría que aplicarlo a cada situación concreta. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando yo hablo con vosotros, con personas, con colombianos y con personas que están puestas, normalmente me suelen decir que en el caso de Colombia es todo al contrario, ¿no? Que ellos desconfían en gran medida a veces del Parlamento porque está compuesto, ¿no? Precisamente por élites y demás, y sin embargo el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional Colombiana, es una corte que es, digamos, admirada, ¿no? Que ya jurisprudencia, decisiones han sido muy beneficiosas para la población en general, que han reconocido una serie de derechos que no están de forma, no están indicados expresamente en la Constitución, pero por vía de conexión con otros derechos lo han ido reconociendo. Entonces, hay casos como el caso de Colombia, donde parece ser que sí, que habría que defender la asistencia de esa Corte Constitucional, ¿no? Por tanto, yo me refería a un poco desde un punto de vista más abstracto, más teórico. Pero luego, además, sobre todo, hay una parte que quería, era al final, quería decirla, pero bueno, para más tiempo, pero bueno, sí, pues hay tiempo para decirlo. Hay dos ideas que no he comentado, además, pero bueno, dos de ellas que vienen al caso. Una de ellas es que hay una propuesta que no está muy extendida, pero yo solamente la digo un autor, pero yo también la había pensado anteriormente, y es que darle, en este caso, más protagonismo a la ciudadanía, al pueblo, a la hora de resolver las controversias interpretativas de la Constitución y que al final la última palabra la tuviera la ciudadanía. ¿Qué sentido? Como la propuesta esta que no recuerdo el autor, pues si a alguien le interesa, luego se lo digo, está basada por los Estados Unidos. Es decir, la inmensa mayoría de los académicos que han tratado este tema lo han tratado en el ámbito de los Estados Unidos. Que es lo siguiente, es decir, imaginaos que bueno, el Parlamento aprueba una norma en Estados Unidos y esa norma es anulada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero por una minoría pequeña, es decir, como saben, el Tribunal Supremo tiene 9 miembros, es decir, imaginaos que han sido aprobadas por 5 a votos, o sea, ha sido rechazada esta ley, ha sido anulada este precepto por 5 a 4. Entonces aquí se produce claro, pero si no era 0, parece que es evidente que esa norma es inconstitucional. Aquí parece que no hay mucha más discusión, ¿no? Pero si es 5 a 4, aquí hay un conflicto entre la interpretación del Congreso y la interpretación del Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué había que hacer? Decir, bueno, pues entonces en tal caso el Congreso
podría decidir de forma, por una votación, digamos, no sé, perdona, no me sale la palabra, por una votación agravada, es decir, por una mayoría de 2/3, el Congreso de Estados Unidos podría decidir someter ese precepto anulado o vulnerado o desafiado por parte del Supremo a un referéndum popular, para que sea finalmente la ciudadanía, el pueblo, quien decida, ¿no? Entonces, eso me parece una idea interesante y que yo incluso habría que le plantearía sobre que elaborarlo más, ¿no? Entonces, aquí es un poco improvisado, pero no me parecería mal, es decir, que si el Parlamento aprueba una norma y esa norma es anulada o se considera inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional, no de forma, repito, si de forma unánime, evidentemente yo creo que aquí no hay dudas. Pero si no es de forma unánime, si es por una minoría reducida, nos vemos en un conflicto entre dos opiniones o dos interpretaciones, la del legislativo y la del judicial. Entonces, ¿cuál debería prevalecer? Pues yo creo que sería una buena idea someterlas a referéndum para que sea el pueblo, que es, al fin y al cabo es el origen de ambos poderes, quien decida. Y otra idea que quería comentar antes, es decir, bueno, en el texto acababa diciendo decir, bueno, es que están mejor protegidos los derechos en España, Alemania, etcétera, etcétera, Argentina, que tienen una corte constitucional, un tribunal constitucional supremo, o aquellos países en los que no lo tienen. Pues no necesariamente. Entonces, bueno, lo que venía a decir era, entonces, en realidad, al final, en gran medida, que los derechos estén más o menos protegidos no va a depender tanto de la existencia o no de un tribunal constitucional, sino de la ciudadanía, de la conciencia cívica, de que la ciudadanía en ningún caso se deje vulnerar esos derechos, que la ciudadanía reaccione frente a esos derechos o frente a esos abusos. Si la ciudadanía no permitiera al Parlamento aprobar normas que vulneraran sus derechos, ni el resto de las autoridades públicas tomar decisiones que vulneraran los derechos, entonces los derechos podrían estar prácticamente perfectamente garantizados. Es decir, en Australia, por ejemplo, es que ni siquiera existe una declaración de derechos a nivel federal, ni siquiera existe eso. Y sin embargo, yo creo que nadie pondrá en duda que el respeto a los derechos en Australia es básico. O sea, es totalmente, digamos, respetuoso, ¿no? Podemos estar respetuoso. ¿Por qué? Porque los australianos no iban a consentir en ningún caso que su país vulnerara derechos o no le garantizara o no le respetara sus libertades. O en el caso del Reino Unido, por poner otro ejemplo, en el Reino Unido no hay constitución y existe una ley que protege los derechos, la ley de derechos humanos, pero esa ley es una ley con fuerza de ley, no tiene mayor efecto, y además no existe el Tribunal Supremo del Reino Unido tiene potestad para declarar que una ley del Parlamento es contraria a esos derechos, pero solamente para declararlo, no para anular esa ley. Es decir, si el Parlamento británico mañana aprueba una ley y el Tribunal Supremo entiende que esa ley es contraria a algunos de los derechos contenidos en esa Carta de Derechos, en esa Ley de Derechos Humanos, el Parlamento puede seguir, no obstante, puede seguir adelante, puede decir, bueno, me parece muy bien, esa es vuestra opinión, pero nosotros consideramos que no es así y esa ley se mantiene en vigor. Pero no se les ocurriría al Parlamento británico aprobar leyes contrarias a los derechos humanos porque saben que tendrán en contra a la prensa y a la ciudadanía y que ese Parlamento iba a durar poco, ¿no? Por tanto, al final, el guardián de los derechos, al final, es la ciudadanía, es el pueblo mismo, ¿no? Pues no sé si más o menos. ¿Más preguntas, más cuestiones? Sebastián, adelante. Bueno, primero quiero empezar agradeciéndole al profesor Ramón Ruiz por su, por su exposición. Ha sido muy interesante y provechosa, y también aprovecho para agradecerle al profesor Óscar Pérez de la Fuente por la organización del taller y de estos debates tan interesantes. Bueno, yo tengo
un par de comentarios y una pregunta concreta. Voy a empezar por los comentarios porque tengo la impresión que de allí se puede, digamos, de allí se podrían desarrollar algún debate. El primero, sobre la objeción contramayoritaria del Tribunal Constitucional en el caso de la justicia constitucional. Yo lo que he podido identificar en algunas lecturas que he realizado sobre el tema es que la objeción contramayoritaria en el caso de la justicia española se diluye frente a la objeción contramayoritaria o a la que se le acusa de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Y esto se debe a que la Constitución española, es decir, en el caso del poder constituyente, es el que a través de su declaración de voluntad crea el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, le está dando ya esa legitimidad democrática, y qué más legitimidad democrática que la del propio poder constituyente, creando así el Tribunal Constitucional e incorporándolo en la propia Constitución. Lo opuesto ocurre en el caso norteamericano, en donde la justicia constitucional no se desprende directamente de la propia Constitución, sino de una interpretación del caso Marbury versus Madison, del juez Marshall. Entonces, allí es donde, digamos que es en ese contexto en donde, claro, se podría desarrollar este debate sobre la objeción contramayoritaria del Tribunal Constitucional. Por eso yo creo que es importante esta distinción en la medida que yo no creo que sea posible, o bueno, teóricamente sí, pero ya en términos prácticos, en el marco de la justicia, en el marco de la Constitución española, plantear que o acusar de una objeción contramayoritaria en contra del Tribunal Constitucional. Eso por un lado. Por otro lado, quería también comentar sobre el diseño constitucional y sobre todo el debate que surgió entre Smith y Kelsen sobre el guardián de la Constitución. Claro, nosotros aquí en la intervención del profesor Ramón Ruiz hablamos de la posibilidad de que exista un self-control, un autocontrol del propio Parlamento, lo cual ya muchos teóricos y académicos han reconocido que es inviable que exista un autocontrol del propio Parlamento y que por lo tanto justamente eso es lo que en definitiva justificaría la necesidad de un órgano independiente, autónomo, que sea capaz y competente de controlar la constitucionalidad de los actos de los demás poderes del Estado, incluyendo el del propio Parlamento. En ese sentido, claro, de esta polémica entre Smith y Kelsen, y como todos sabemos, lo que termina triunfando mayoritariamente en la materia constitucional es la creación de un órgano independiente, en este caso del Tribunal Constitucional, Corte Constitucional en algunos casos, eso ya independientemente del sistema judicial. Y ahora sí, la pregunta es, hemos hablado a lo largo de o nos ha explicado a lo largo de toda su intervención sobre el control constitucional de las leyes. ¿Cree usted que es posible trasladar este debate al control constitucional en el caso de la Constitución y del ordenamiento jurídico español de los proyectos y proposiciones de reforma constitucional? Es decir, ¿existe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional sea competente para controlar la constitucionalidad de las reformas constitucionales? Muchas gracias. Gracias. Es que estoy apuntando que son muchas cosas. A ver.
Sobre su comentario, que no, ya sé que no eran comentarios, no eran preguntas, pero bueno, si te quería comentar alguna cosilla. En redacción, hombre, evidentemente no es lo mismo la fuerza de la objeción contramayoritaria en un sistema como el español que en un sistema como el norteamericano, precisamente por los argumentos que ha dado, ¿no? Y no solamente por ese argumento, sino por otro más, y es que la forma de elección de los miembros de los tribunales constitucionales español. En los Estados Unidos, como evidentemente sabe, los tribunales supremos son elegidos por el presidente, aunque luego tienen que ser evidentemente respaldados por el Senado. Pero y lo estamos viendo ahora con el Tribunal Supremo, como aquellos que ha nombrado el anterior presidente, pues tienen una ideología determinada y muy marcada. Por tanto, no se pueden entender como más, aunque algunos dicen, no, sí, pues si el presidente lo ha elegido el pueblo, pues a los miembros del Tribunal Supremo que él elija, al fin y al cabo de alguna forma representan al pueblo. Pero no es así porque normalmente cuando el presidente de los Estados Unidos elige a miembros del Tribunal Supremo, a magistrados del Tribunal Supremo, no va a tener en cuenta diferentes sensibilidades de la ciudadanía norteamericana y especialmente a aquellos a los que no le han votado, sino que van a nombrarlos siempre del mismo ámbito político al que él pertenece y al que pertenece su votante. Por tanto, no se puede decir que represente. En el caso del sistema como el español, sí que tienen una mayor legitimidad democrática, porque precisamente estos, al ser elegidos como lo son por parte del Parlamento, del Gobierno, pues de alguna forma, de forma indirecta, sí que se puede decir que de alguna forma representan de forma indirecta a la ciudadanía, ¿no? Y esto además es interesante, porque me imagino que aquí en España tenemos el debate es siempre abierto de quién debe nombrar a los miembros del Tribunal Supremo y quién debe nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, porque según algunos, los miembros, por ejemplo, del Tribunal Constitucional no deben ser elegidos por los políticos, hablando en plan coloquial, sino entre ellos mismos, por los propios jueces, etcétera. Sin embargo, en mi opinión, yo creo que el sistema actual de elección del Tribunal Constitucional es el más adecuado, porque es la forma de hacer que represente de alguna forma a la opinión mayoritaria de la sociedad. Si los miembros del Tribunal Constitucional fueron elegidos por ellos mismos o entre el mismo Poder Judicial, por ejemplo, entonces representarían normalmente a una determinada opinión, a un determinado sector político, ideológico, ¿no? Axiológico, pero no a la mayor parte de la sociedad, por lo menos no necesariamente de esta forma hace que estén representados más o menos los diferentes valores de la sociedad española en ese tribunal constitucional. Por tanto, esa objeción mayoritaria evidentemente es menos gravosa, ¿no? Aunque en mi opinión sigue siendo válida, pero no tanto como es el caso de Estados Unidos. Además, es curioso que uno de los autores, de los principales ponentes de lo que se ha dado a llamar el constitucionalismo popular, que es el que defiende pues, que la interpretación última de la Constitución esté en manos de la ciudadanía, del pueblo o de sus representantes, según las versiones. Uno de los máximos ponentes es Kramer, y Kramer precisamente dice esto, dice, bueno, es que si yo estuviera escribiendo en el caso de Europa, entonces mis argumentos no serían tan radicales en favor de la constitucionalismo popular, porque entonces sí que podríamos entender que los tribunales constitucionales de tipo europeo y que de alguna forma representan algo más la opinión popular, ¿no? Y sí que es una forma de que, de forma más o menos indirecta, la opinión mayoritaria de la ciudadanía entre en la toma en esas decisiones y interpreta la Constitución. Por tanto, evidentemente no es lo mismo, pero en mi opinión sigue habiendo algo de esta objeción, ¿no? Alguna objeción. En segundo lugar, en relación con el otro comentario que hacía, que es inviable que el Parlamento se supervise a sí mismo y que hace falta un órgano, pues yo no estoy de acuerdo, pero evidentemente estas son cuestiones opinables. Y la prueba, lo que he dicho antes al final de la intervención, la prueba es que tenemos el Reino Unido, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda, Suiza, donde no existe ese órgano capacitado para anular las decisiones parlamentarias, donde el Parlamento mismo se autosupervisa y el Parlamento es el que tiene la última palabra. Sin embargo, son países absolutamente democráticos y donde los derechos están absolutamente protegidos.
Por tanto, yo no creo que sea inviable, ¿no? Claro que puede ser, ¿no? Y en relación a la pregunta que me hace, si el Tribunal Constitucional podría supervisar la inconstitucionalidad de propuestas de reforma, aquí hay muchos argumentos, en mi opinión, ¿no? Es decir, es que precisamente una reforma de la Constitución, que en mi opinión por naturaleza es inconstitucional. Es que tú lo que quieres es cambiar algo que está en la Constitución. Por tanto, lo que estás proponiendo es inconstitucional porque no está en la Constitución. Es algo que vas a cambiar, que vas a innovar. Entonces, en todo caso, el Tribunal Constitucional por lo que podría velar es porque el procedimiento de reforma de la Constitución se ajustara a la propia Constitución. Es decir, que si una reforma necesita 2/3 del voto del Congreso de Diputados, que efectivamente se haya respetado ese procedimiento y esa decisión o esa reforma se haya sido aprobada por 2/3, o que si el procedimiento requiere que se disuelva el Parlamento, que el nuevo Parlamento vuelva a votar a favor de esa modificación y que se someta a referéndum, como es el caso de las reformas más agravadas, entonces el Tribunal Constitucional podría velar porque efectivamente se hiciera así, y por el procedimiento. Ahora, por el contenido mismo de la reforma constitucional, mi opinión es que no tendría mucho sentido, porque cualquier reforma se podría entender que es inconstitucional. Entonces, no sé si entiende o es lo que quería decir. Sí, muchas gracias por la respuesta. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues, preguntas. Yo quería comentar algo. Bueno, lo que has comentado va un poco en la línea en contra un poco del constitucionalismo, ¿no? De visiones de Alexis, de Dworkin, de Ferraioli. Solo me gustaría, bueno, tengo varias preguntas, ¿no? Pero hay muy poco tiempo. Entonces, voy a centrarme en dos temas. El tema del precompromiso y el tema de las mayorías. El tema del precompromiso, bueno, pues yo creo que es conocido, pero vamos, es la idea de que la Constitución supone apartar del debate ciertos temas y algunos teóricos, por ejemplo, Ferraioli habla de la esfera de lo indecidible o Garzón Valdez del voto vedado. Un poco lo has explicado, ¿no? El tema de los derechos. Pero esta idea de que los jueces defenderían la Constitución a mayorías que los derechos se defendería como triunfos frente a la mayoría, ¿no? La línea de Dworkin. La idea entiendo yo que tu visión iría en contra de la visión del precompromiso. ¿Cómo interpretarías la noción de compromiso? Y la segunda pregunta, y tenemos 12 minutos, o sea que todo ha de ser poco breve. La segunda pregunta es, bueno, está bien lo que has comentado, pero esto se aplica en todos los contextos. O sea, por ejemplo, donde hay mayorías populistas como Hungría o Polonia, donde el Parlamento aprueba leyes contra derechos o aprueba, por ejemplo, no seguir el derecho de la Unión Europea o ese tipo de cosas, un control judicial no sería bueno, un control judicial de mayorías populistas que vayan contra los derechos no sería bueno. Estas serían las dos preguntas. Bien, empezando por la segunda, claro, ahí es donde surgen las dudas, evidentemente. Ahí creo que era Tushnet, que es otro de los grandes partidarios o de los grandes exponentes del constitucionalismo popular, que él dice que en uno de sus libros comenta algo así, dice, bueno, mi mujer que se dedica a tal, y yo cuando a veces ceno con ella y hablo con ella y tal, y pienso completamente distinto de lo que estoy diciendo ahora. Y veo que no, que esto es lo que como que da miedo, ¿no? La idea esta que estáis poniendo, esto de dejar sin red, ¿no? a los parlamentos y sin embargo luego ya reflexiono y me recompongo y vuelvo a mis argumentos, ¿no? Entonces, es verdad que son temas que esto no se puede decir, o por lo menos yo no lo puedo decir de forma tan tajante. Todo esto que yo he comentado es una idea que en principio a mí me atraen y me parecen interesantes, pero lo veo por esto, ¿no? Lo veo que al final debe conocer. Pero, claro,
habría que ver también varias cosas. Primero, populismos. ¿Qué es populismo? Es que, y no lo digo por ti, Oscar, ni muchísimo menos, ¿no? Pero las opiniones con las que yo estoy de acuerdo son correctas, las que con las que no estoy de acuerdo son populismo. Es decir, si gana mi partido, es perfecto. Si gana el otro partido, populismo. O como se dice ahora en España, ¿no? Ahora todos son fascistas. El otro día venía, en España hay dos ideologías, la mía y la de los fascistas. Todo el que no piensa como yo es fascista. Entonces, bueno, ¿qué es populismo? ¿Hasta qué punto podemos definir que una sociedad es populista o que las decisiones, las opiniones de una determinada población sea populista? Bueno, habría que verlo, ¿no? Y en cualquier caso, también tenemos que ver que no siempre la existencia de tribunales constitucionales u órganos de este tipo han podido limitar la postura populista, ¿no? Hemos visto ejemplos, ya no sean ejemplos, siempre se habla de mismo, de Hitler, ¿no? Pero hay sistemas que dotados de tribunales constitucionales o tribunales supremos con estas competencias que, sin embargo, no han impedido una deriva hacia regímenes de tipo, ¿no? Hacia regímenes autoritarios y de recorte de las libertades. Por tanto, yo creo que, como decía, que al final, más que de la existencia de un tribunal constitucional o no, lo que va a depender es de la protección de los derechos de la propia población. Porque además, en un caso, en un país en el que hubiera una postura populista, que ya digo, que habría que ver qué es populismo y qué no es populismo, ¿no? Pero muy extendida, también los miembros del Tribunal Constitucional posiblemente al final representarían esas tendencias, como está pasando en Estados Unidos, ¿no? Pero digo que sea populista, digo que representan un determinado sector de los Estados Unidos, e incluso ese Parlamento podría llegar a modificar la Constitución. Es decir, que yo creo que al final, si la ciudadanía en su conjunto no está detrás y no se protege a sí misma, ni si un Tribunal Constitucional, un Tribunal Supremo tampoco tendría esa capacidad, ¿no? de luchar contra esas ideas, ¿no? Que aunque repito que es un tema que hay que analizar y por el que a veces dudo de mis propias palabras, ¿no? Pero en sentido. Y en el segundo caso, en cuanto al precompromiso, sí, serán lo que normalmente se suele llamar también las cláusulas Ulises, ¿no? Es decir, bueno, yo ahora como no sé, yo ahora que se suele decir, yo ahora que soy consciente, que soy plenamente consciente de mi acto, que estoy en una situación perfectamente racional, establezco una norma y digo que en el futuro esta norma se me siga aplicando, aunque yo ya aunque haya cambiado de opinión y esté en contra de esa norma. Bueno, eso es lo que aquí se podrían decir varias cosas. Una de ellas es la primera que he comentado antes. Es decir, bueno, eso es como entender que la ciudadanía en el momento constituyente es perfectamente racional y que la ciudadanía en el momento posterior va a dejar de serlo. Entonces, ahora, en el momento constituyente somos racionales, establecemos una constitución perfecta, con unos derechos estupendos, con una garantía tal, porque yo no sé si dentro de 20 años ya no voy a ser tan racional y voy a querer vulnerar mis propios derechos, ¿no? Yo creo que eso no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué yo en el futuro voy a querer limitar mis propios derechos? Si yo estoy conforme a un reconocimiento, ¿por qué en el futuro los voy a querer limitar? Eso sería una de las ideas. Luego, otra que se podría decir es también lo que decía antes, la objeción temporal. Bueno, ¿por qué ese precompromiso, si todavía fuera el compromiso de la sociedad española del año 22 con nosotros mismos dentro de 10 años? Bueno, vale. Que repito, que por qué la sociedad española de ahora va a pensar mejor que la de dentro de 2 años o va a tener más interés en los derechos dentro del año. Pero cuando el precompromiso es hacia generaciones futuras, ya ahí sí que no le veo tampoco demasiado sentido. Es decir, esto sería más que precompromiso, esto sería algo así como paternalismo. Podríamos llegar a decirlo. Yo, que soy muy racional, soy muy inteligente y sé lo que nos conviene como sociedad, le voy a poner unos límites a las sociedades, a las generaciones venideras, que no van a ser, porque yo sé que no van a ser tan racionales, ni van a actuar conforme a principios, ni van a ser tan
ni van a tener ese compromiso con los derechos. Entonces yo de alguna forma actúo de forma paternalista con respecto a las generaciones futuras. Hay que dejar a cada generación que se organice como considere oportuno y que cada generación tenga la capacidad de establecer los fundamentos de su convivencia y de su sociedad, ¿no? Y en tercer lugar, precisamente, y relacionado con la defensa de los derechos, hay un argumento que evidentemente conoces bastante bien, que es el de Waldron, ¿no? Es decir, es que, bueno, es que las constituciones y los tribunales judiciales nos van a servir para proteger nuestros derechos. Y como dice Waldron, bueno, es que uno de los derechos más básicos que tenemos es el derecho a la participación política. Y se nos está limitando ese derecho, de los más importantes, por este precompromiso, ¿no? Es decir, a mí se me está limitando, una generación anterior limita mi derecho a la participación política futura, puesto que hay una serie de temas que ahora estos excluyen del debate y entonces son unos temas sobre los que nosotros, la generación actual, no vamos a poder dialogar, no vamos a poder, debatir, no podemos opinar y no podemos modificar a través de nuestro derecho a la participación, sino que ese derecho se nos ve limitado, se nos ve coartado. Y por tanto, argumentando que es por nuestros derechos, nos limitas uno de los derechos más importantes como son los derechos políticos, ¿no? Pues serían más o menos los argumentos, pero repito, con dudas, ¿eh? Todo lo que digo aquí, yo siempre tengo alguna duda porque efectivamente estamos viendo en algún caso de alguna situación de algún país que hace pensar, por supuesto que sí, claro. Bueno, hay más preguntas, más cuestiones. Bueno, pues agradeciéndole al invitado Ramón Ruiz su excelente intervención y a todos los que han participado, todos los que han hecho preguntas. Les agradecemos su participación. Esta es la última sesión oficial del taller. Vamos a tener otra sesión de presentación de un libro del Ombudsman de Derechos Humanos de Jalisco el viernes 13 a las 4 de la tarde. Va a ser un híbrido. Porque el Ombudsman de Jalisco estará en Madrid. Vamos a aprovechar para presentar su libro. Y bueno, quedan emplazados para esta sesión el 13 de enero, 13 de mayo a las 4. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación. Pues también quería dar las gracias por una parte a todas las personas que han participado y un saludo a todos ellos y a todos los que verán esto en el futuro en YouTube. Y por supuesto, muchísimas gracias, Óscar. Ha sido un placer como siempre estar contigo. Muy bien, pues ojalá se repita tu participación en el taller y hasta la próxima vez.